Otro cálculo que debéis hacer es la intensidad de cortocircuito, ¿de acuerdo? Si recordamos, la intensidad de cortocircuito es uno de los parámetros que define nuestro magnetotérmico, ¿de acuerdo? Es la intensidad aquella que nosotros calculamos que puede producirse en el momento que se realice un cortocircuito. Es decir, cuando nosotros ponemos en contacto una fase con un neutro o dos fases a la vez, ¿de acuerdo? Claro, cuando yo pongo una fase y un neutro a la vez o dos fases, tengo una diferencia de potencial con una resistencia muy pequeña. Quiere decir que tengo una intensidad, un pico de intensidad brutal. Esto es lo que llamamos un cortocircuito. Esto es un momento, se produce durante un momento, ¿vale? Y tenemos un incremento de intensidad brutal. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa tener un elemento, en este caso el magnetotérmico, que cierre el sistema, ¿no? Porque si no se cierra el sistema se quemaría todo, podríamos tener hasta problemas aguas arriba, ¿no? Y tenemos que dimensionar unos interruptores, en este caso los magnetotérmicos, que nos garanticen un corte. Son cortes que cuando nos los garantiza el fabricante, nos dice: yo te garantizo que hasta X amperios el magnetotérmico se abre. Seguramente el magnetotérmico después de un cortocircuito se muere, ¿vale? Pero lo que nos interesa es que tras su muerte, ¿no? Cuando muere el magnetotérmico, muera de tal manera que no deje pasar la corriente. Y es un poco lo que nos garantiza el fabricante, ¿no? Cuando el fabricante nos dice: este magnetotérmico tiene un poder de corte de 6.000 amperios, es decir, si se produce un cortocircuito y pasan durante unos miles de segundos 6.000 amperios, el magnetotérmico se va a romper, pero se romperá de tal manera que no dejará pasar la electricidad, la energía eléctrica, la intensidad a través suyo. Es decir, se romperá de tal manera que será como una masa de aislamiento que no dejará pasar la intensidad. Dice, si superamos esta intensidad de cortocircuito, no te lo puedo garantizar, ¿no? Porque quizás este amasijo que me queda puede tener partes del cobre que estén en contacto y que me dejen pasar la intensidad, ¿no? Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la intensidad de cortocircuito para cada línea y poder ver qué intensidad necesito que tenga de cortocircuito el interruptor aguas arriba para, en caso de haber un cortocircuito, me corte. No, bueno, aquí si miráis bibliografía por internet y tal, veréis de dónde se parte, ¿no? la fórmula de la intensidad de cortocircuito, y se puede ir simplificando, ¿no? De la misma manera que nos pasa con la caída de tensión, hasta que llegamos a la fórmula que tenéis aquí, ¿no? Que la intensidad de cortocircuito es 0,8 por la tensión partido la resistencia. ¿Qué quiere decir? A mayor tensión, mayor intensidad de cortocircuito, ¿vale? Por lo tanto, no es lo mismo que se crucen, ¿no? Una línea de 230 voltios, fase y neutro, a que ya tenga un cortocircuito entre dos fases, ¿vale? De 400. Bueno, por lo tanto, podemos ver que la intensidad de cortocircuito será el doble, es decir, en una línea trifásica siempre será el doble que en una línea monofásica. Y ya no hablamos qué pasaría en un cortocircuito o en una línea de alta tensión, ¿de acuerdo? Veamos que la tensión es brutal, ¿vale? Y en el denominador tengo la resistencia. Y aquí, ¿qué me favorece a mí? Que la resistencia sea alta, porque toda esa intensidad, ¿no?, que se ha ido perdiendo por culpa de la resistencia, no me llega a poder producir el cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Como más lejos de la protección se produzca el cortocircuito, mucho mejor, porque es de lógica, ¿no? Habrá ido habiendo pérdidas, ¿no? Pérdidas por rozamiento, por calentamiento del cable, ¿no? Por tanto, a mayor longitud, mayor resistencia, ¿no? No es lo mismo que un cable sea muy conductor a que sea poco conductor, ¿no? Por tanto, la resistencia del conductor no se influye. Y como veis más abajo, ¿de qué depende la resistencia? De los metros de longitudes, ¿no? Por tanto, siempre una caída de una intensidad de cortocircuito no es lo mismo que se produzca justamente delante del cuadro, ¿no? Es decir, que tenga un elemento muy cercano al cuadro, porque tendré muy poca resistencia del cableado,
a que este cortocircuito se produzca a 2 kilómetros, que pasará, habrá tenido una gran pérdida de carga, una gran pérdida de intensidad, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué depende la intensidad de cortocircuito? Vemos que depende de la tensión, ¿vale? Y de la longitud o de la conductividad y por tanto de la longitud de la resistencia de donde se produzca este cortocircuito, ¿vale? Pues bueno, tenéis aquí todo el tutorial, bueno, de cómo se puede calcular, ¿vale? Y a partir de este cálculo pues saldrá una intensidad de cortocircuito y tengo que cuando vaya a escoger a mi magnetotérmico, ya lo veremos en las diapos de prácticas, pues coger un magnetotérmico que tenga una intensidad de cortocircuito superior a la que yo he calculado, ¿no? De tal manera que si se produce un cortocircuito, yo garantice con la elección de ese equipo que mi sistema queda abierto y queda protegido.